Muy buena, mi gente. Como diría el rey Juan Carlos, Me llena de orgullo y satisfacción. el poder anunciaros que comenzamos el tercer tema de EBAU, la Edad Moderna. Os preguntaréis con qué lo vamos a empezar. Pues ni más ni menos que por donde lo dejamos, es decir, por los Reyes Católicos. Vamos con ello. Bien, las peripecias de los Reyes Católicos comienzan cuando se casan en el año 1469, de forma clandestina e ilegal. Según el Tratado de los Toros de Guisando, Isabel se casaría con quien su medio hermano, Enrique IV, rey de Castilla, designase. Sin embargo, ella se lo pasó por el forro y dijo, pues me caso con mi primo segundo, Fernandito, rey de Sicilia por ese entonces. Fernando llega a Castilla a escondidas y se casan falsificando una bula papal, todo súper fraudulento, así ya para empezar. Después de esto, a la muerte de Enrique IV, en 1474, Isabel ya no era heredera de la corona debido a que, pues eso, había incumplido el acuerdo. De forma que se proclama reina a la par que su sobrina, por ese entonces la legítima heredera. Es decir, da un golpe de estado. Estalla una guerra civil que acaba en 1479 con Isabel como ganadora. De esta forma ascienden tanto Isabel como Fernando al trono de Castilla. Ese mismo año, el padre de Fernando, Juan II, se muere, ascendiendo así al trono de Aragón. Cabe destacar que tanto Isabel como Fernando tenían plena jurisprudencia en el reino del otro, esto porque habían firmado la Concordia de Segovia en el año 1475, que se resume en la frase de tanto monta, a la que luego el pueblo añadiría lo de monta tanto Isabel como Fernando. Además de esto, del matrimonio de los reyes católicos nacería la unión dinástica que daría lugar a la monarquía hispánica, es decir, la unión personal de las coronas de Castilla y de Aragón en un solo monarca, en este caso descendiente de los reyes católicos. Si os habéis percatado, he dicho monarquía hispánica y no España. Esto es porque España aún no aparece, ¿de acuerdo? España aparece con Felipe V, faltan como 250 años para que esto pase. España es la unión administrativa, legislativa y foral, entre otras cosas, de las coronas de Castilla y de Aragón. Es decir, los reyes católicos no inventan España, los reyes católicos inventan el Estado moderno. Ahora vamos a ver cómo. Ojo, yo no soy la verdad absoluta. El que no esté de acuerdo, que se monte un canal de YouTube y lo cuente. Dicho esto, continuamos con el vídeo. Hace unos momentos he dicho que los reyes católicos dieron lugar al Estado moderno. Ahora os voy a explicar cómo lo hicieron. Básicamente impusieron una monarquía autoritaria, sometiendo a la nobleza y apoyándose de nuevas clases sociales como la burguesía de las ciudades. Además de esto, implantan diversas medidas con las que afianzaron su poder. Las más importantes son las siguientes. Aumentaron el control de las ciudades mediante la figura del corregidor, un representante de los reyes en los ayuntamientos de las ciudades. Redujeron el poder de las cortes, esto con el fin de tener una mayor libertad de acción, y aprovechando esta reducción del poder, crearon los consejos, lo que hoy llamaríamos ministerios. Crearon la Santa Hermandad, básicamente una policía rural, y vincularon a la corona el cargo de gran maestre de las órdenes militares, de forma que se hicieron con el control de estas. Crearon también las chancillerías o audiencias, tribunales reales con sede en Valladolid y Granada. Además implantaron el sistema de virreyes, quienes eran la máxima autoridad en ausencia del rey de Aragón. Implantaron el patronato regio, con el que se reservaban el derecho de nombrar los altos cargos eclesiásticos, y modernizaron el ejército, organizándolo en tercios formados por voluntarios profesionales. Esto ha sido la política interior a nivel administrativo. Falta la política religiosa, un proceso de unificación o de imposición del catolicismo mediante el cual los reyes católicos se ganaron el título de reyes católicos. En primer lugar, en 1479 crearon la Santa Inquisición, un tribunal religioso para perseguir a herejes, a judíos conversos y para castigar cualquier tipo de disidencia, con penas que podían ir desde multas hasta la pena de muerte en la hoguera, en los llamados autos de fe. En 1492 expulsan a los judíos y en 1502 obligan a todos los musulmanes de la corona de Castilla a convertirse o a hacer las maletas. Aunque se llame unificación religiosa, más bien es desunificación de las otras religiones. Pero bueno, tanto monta. Bien,
Ahora vamos con la política exterior. La voy a dividir en dos partes. Por una parte, la política matrimonial y por otra, la política de expansión. Vamos con ello. Los reyes católicos tuvieron 5 hijos, de mayor a menor: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Isabel fue prometida con el príncipe de Portugal Alfonso de Avís. El matrimonio fue feliz, pero, qué pena, Alfonso se cayó del caballo y murió. Al tiempo, Isabel fue casada de nuevo, esta vez con el rey de Portugal Manuel I. Tuvieron un hijo, Miguel de la Paz, pero Isabel murió en el parto de este y Miguel murió al poco tiempo. Luego tenemos a Juan, que se casó con Margarita de Habsburgo, hija del emperador Maximiliano I. Fue un matrimonio feliz, pero, qué pena, Juan se murió. Después tenemos a Juana. Juana se casó con el hermano de Margarita, Felipe el Hermoso. Este matrimonio no fue del todo feliz, pero sí bastante prolífero. Tuvieron, si no me equivoco, 6 hijos, siendo el que nos importa el futuro Carlos I. La siguiente en la lista es María. María se casa con el viudo de su hermana Isabel, Manuel I de Portugal. Y tienen al rey Juan III. Y por último, Catalina se casa primero con el príncipe inglés Arturo Tudor. Pero Arturito se muere. Así que después de esto se casa con el rey Enrique VIII. De este matrimonio nacería María Tudor, futura reina María I de Inglaterra, la sanguinaria, que también se casaría con Felipe II. De este matrimonio mencionar, aparte de la hija que tuvieron, que Enrique VIII intentó divorciarse de Catalina para casarse con Ana Bolena, siendo excomulgado en el proceso y fundando tras esto la Iglesia Anglicana. Y hasta aquí la política matrimonial. Ahora vamos con las políticas de expansión. Si os parece, lo voy a hacer en el siguiente orden. Primero, la guerra y conquista de Granada, luego, la expansión marítima y norteafricana y por último, la conquista del Reino de Navarra. Vamos con ello. La guerra de Granada se caracterizó por tener elementos medievales, como el espíritu de cruzada, y modernos, como el uso de la infantería y la artillería. Además, los castellanos presentaban una superioridad bastante clara, en parte favorecida por la división interna de los nazaríes. La guerra comenzó en diciembre de 1481, cuando los musulmanes atacaron la ciudad de Zahara, y se basó en una táctica de asedio y capitulación, destacando la conquista y defensa de Alhama en 1484 y las conquistas de Ronda en 1485, Málaga en 1487 y Baza en 1489. La guerra llega a su fin el 2 de enero de 1492, cuando sus católicas majestades entran solemnemente en la ciudad de Granada y reciben la llave de esta de manos de Boabdil el Chico, el último rey nazarí. Tras esto, Boabdil emprende su marcha al norte de África, y es aquí cuando su madre Aisha le dice la famosa frase de «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Un poquito desfasada, no cabe duda, pero refleja perfectamente el dolor y la impotencia de ver caer un imperio de 800 años durante tu reinado. Ahora vamos con las expansiones. La corona de Castilla se expande por el Océano Atlántico, destacando únicamente la conquista de las Islas Canarias o Islas Afortunadas. Ya expliqué que esta conquista abarcó prácticamente todo el siglo XV, acabando en 1496. Por otra parte, la corona de Aragón se expandió por el mar Mediterráneo y la costa norteafricana, conquistando en 1479 Melilla, y tras la muerte de Isabel en 1504, las ciudades de Orán, Argel, Bujía y Trípoli. Además de esto, las campañas del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, permitieron imponer el dominio efectivo aragonés sobre el reino de Nápoles, haciendo que el reino de Francia se retirara, al menos de momento, de la península itálica. Por último, la conquista del reino de Navarra. Voy a ser muy rápido. En 1512, Fernando el Católico manda al gran duque de Alba a tomar la ciudad de Pamplona, proclamándose rey. En 1513 presta juramento y en 1515 incorpora este reino a la corona de Castilla en las Cortes de Burgos de 1515. Y con esto, mi gente, concluimos el primer vídeo del tercer tema de BAU. Algún alumno aventajado se preguntará ¿qué pasa con América? Y es una muy buena pregunta que voy a responder ahora mismo. América es tan importante
que el temario le dedica un vídeo entero. Así que el siguiente vídeo será el descubrimiento y la conquista de América. Sin nada más que añadir, me despido. ¡Chao!